Me llamo Andrés, y aunque nunca he sido alguien ejemplar, esa noche fue diferente. Todo comenzó en un camino solitario, de esos que parecen sacados de una película de terror, por lo oscuro y silencioso que son. Mi compa, el flaco y yo andábamos buscando a quien atracar. La neta, no es algo de lo que ser orgulloso, pero cuando no hay chamba y el hambre pega, uno hace lo que sea. Estábamos fumándonos un cigarro, echados junto a un mezquite, cuando lo vimos venir. Era un tipo en bicicleta, con una figura enorme de la Virgen de Guadalupe amarrada atrás, casi como si fuera su copiloto. Sinceramente nos dio risa al principio, pero luego se nos hizo raro. ¿Quién sale a pedalear a esas horas con algo así? Parecía un loco o un fanático. Pero lo que más nos importaba era que seguramente traía algo de lana encima. Ese está perfecto, compa. Vamos a darle, me dijo el flaco, con esa sonrisa de confianza que siempre ponía cuando planeaba algo. Esperamos a que se acercara. El rechinar de las llantas de su bicicleta y los ruidos que hacía la figura al moverse en la parrilla trasera eran lo único que se escuchaba en la noche. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, salimos de golpe de entre los arbustos. «Bájate, cabrón», le gritó el flaco, apuntándolo con una navaja oxidada que siempre cargaba. El hombre, que parecía de unos 50 años, se detuvo en seco. Estaba vestido con una camisa blanca y pantalones viejos, y llevaba un rosario colgado en el cuello. Nos miró con una mezcla de miedo y tristeza. «Por favor, hijos, no me hagan daño. Estoy cumpliendo una promesa a la Virgencita», dijo con una voz calmada, como si intentara convencernos de que lo dejáramos en paz. Yo dudé por un momento. La neta, el tipo no parecía tener mucho, pero el flaco no perdió tiempo. Lo jaló del brazo y lo tiró al suelo. «Mira, nomás dame lo que traigas y no pasa nada», le soltó el flaco mientras le metía la mano a los bolsillos. El hombre seguía suplicando, diciendo cosas como que era devoto y que la Virgen lo protegería. Eso me dio risa, pero no íbamos a detenernos. Encontramos un poco de dinero en su cartera, ni siquiera suficiente para unas caguamas, pero lo que realmente llamó la atención del flaco fue la figura. «Esta se ve chida, seguro vale algo», dijo, desamarrándola de la bicicleta mientras yo vigilaba. El hombre se levantó del suelo y trató de detenerlo, y fue ahí donde todo se puso más feo. El flaco se volteó y lo golpeó con el puño cerrado directo al rostro. El tipo cayó de rodillas, pero no se rindió, y entre lágrimas nos rogaba que no nos lleváramos la figura. «Es sagrada. Por favor, no hagan esto». En ese momento, algo dentro de mí me dijo que lo dejáramos, que nos largáramos, pero el flaco no era de esos que escuchan razones. Le dio otro golpe, esa vez en la cabeza, y el hombre quedó inconsciente en el suelo. «Ya vámonos, antes de que alguien nos vea», le dije, aunque sentía un nudo en el estómago. Cargamos la figura, que era más pesada de lo que parecía, y nos fuimos caminando rápido con la bicicleta y el botín. Y es que lo último que recuerdo antes de perderlo de vista fue la cara del hombre con la sangre corriendo por su frente y el rosario colgando en el suelo. Llegamos al escondite, un cuarto que el flaco tenía en una vecindad olvidada. Era el típico lugar donde nadie pregunta nada y cada uno se mete en sus asuntos. Dejamos la bicicleta y la cartera en una esquina, pero lo que más le importaba al flaco era la figura de la Virgen. «¿A poco no está chingona?», dijo. Yo no estaba tan seguro. Había algo raro en esa figura. Era grande, como del tamaño de un niño, y su expresión no era como las otras imágenes de la Virgen que había visto.
Esta tenía algo en los ojos, como si te estuviera mirando de verdad, y eso me ponía incómodo. Se la voy a llevar a mi jefa, dijo el flaco, mientras le daba un trago a una cerveza que sacó de la alacena. Seguro le va a gustar, y si no, la vendo. Tú sabrás, le respondí, intentando ignorar esa sensación extraña que no me dejaba en paz. El flaco agarró la figura y se fue para su casa, cargándola como si fuera un trofeo. Yo me quedé un rato más en el escondite, pensando en lo que habíamos hecho. Algo no se sentía bien, pero tampoco podía regresar el tiempo. Más tarde, el flaco me mandó un mensaje. Decía que ya estaba en su casa y que la Virgen estaba acomodada en la sala. Me contó que su gato, Pepito, le había sacado la vuelta a la figura. Eso me hizo reír. Pinche gato, ¿cómo se va a asustar de la Virgencita?, le respondí, intentando quitarle importancia. Esa noche, todo se salió de control. Al día siguiente, el flaco me llamó en la madrugada. Se escuchaba alterado, casi llorando. Andrés, güey, algo raro está pasando. Le pregunté qué onda, pero apenas podía hablar. Me contó que estaba acostado viendo la tele cuando escuchó a Pepito maullar como loco. Bajó a ver qué pasaba y encontró al gato escondido debajo de un mueble, temblando. Cerca de la figura, el flaco juró haber visto las cruces de la pared chamuscadas, como si alguien las hubiera quemado con un encendedor. ¿Y qué? ¿Te metieron a la casa o qué?, le pregunté, pensando que alguien lo había espantado. No, güey, todo está cerrado, pero eso no es todo. Los cuadros de los santos están llorando sangre, cabrón. Ahí sentí un escalofrío. Por más que intentara convencerme de que el flaco estaba alucinando, algo en su voz me decía que era verdad. Traté de calmarlo, pero él seguía insistiendo. Esa cosa no es normal, Andrés. Los ojos me miran, no importa dónde esté, siento que me sigue con la mirada. Le dije que se tranquilizara, que tal vez era la culpa por lo que habíamos hecho. Me respondió que no iba a quedarse en la sala y que mejor se iría a dormir. Al día siguiente, me llegó otro mensaje suyo, pero esta vez no era para bromear. Decía que se despertó en la madrugada y que la figura estaba frente a su cama. Él mismo la había dejado en la sala, pero ahí estaba, viéndolo de cerca. Te lo juro, Andrés, esa madre se movió sola. No sé cómo, pero no está bien. No supe qué responder. Algo estaba pasando, algo que no tenía explicación, y el miedo del flaco comenzaba a pegarme a mí también. Pasaron un par de días desde que el flaco me contó lo de la figura frente a su cama. No lo había visto en persona, pero los mensajes seguían llegando, cada vez más desesperados. Me decía que no podía dormir bien, que sentía que algo lo observaba todo el tiempo, aunque estuviera solo. Una noche, me llamó directo. Ni siquiera dijo hola, solo empezó a hablar rápido, con la voz entrecortada. Andrés, ya no aguanto, cabrón. Esa madre me está volviendo loco. Le pregunté qué había pasado ahora y lo que me contó me puso la piel de gallina. Dijo que mientras intentaba dormir, empezó a escuchar rezos en voz baja. Era como si alguien estuviera en la sala rezando un rosario. Pensé que era mi jefa, pero fui a ver y la casa estaba vacía. Y la figura estaba mirando hacia la puerta. Yo la había dejado viendo hacia la pared. Intenté calmarlo, pero él seguía hablando, sin parar. Dijo que también había escuchado lamentos, como si alguien estuviera llorando cerca de él, pero no había nadie.
Para ese punto, ya ni siquiera trataba de fingir que estaba tranquilo. Y no es todo. Esa cosa cambia de lugar, Andrés. Te lo juro, no estoy loco. Cada vez que regreso a la sala, está en otro lado. Hoy en la mañana estaba junto al comedor y ahora está en el sillón. Yo ya no sabía qué pensar. Por más que quería creer que todo era su culpa o su imaginación, las cosas que decía no sonaban como un invento. Aún así, intenté darle ánimos. Mira, güey, y si mejor la sacas de ahí, llévala a la iglesia o tírala en algún lugar. ¿Y si eso empeora las cosas?, respondió con un tono que me dejó claro que estaba aterrorizado. Esa noche, el flaco tomó una decisión. No iba a aguantar más. Me mandó un mensaje diciendo que iba a destruir la figura. Si se rompe, ya no puede hacer nada, ¿no?, escribió. No estaba tan seguro, pero tampoco podía detenerlo. Un rato después, me volvió a llamar. Güey, lo intenté, susurró. Me contó que agarró un bate y con toda la fuerza que tenía le dio un golpe directo al rostro de la Virgen, pero cuando el bate la tocó, algo pasó. Andrés, su cara cambió. No sé cómo explicarlo. Era como si ya no fuera la Virgen, güey. Se veía mal. Le pedí que fuera más claro, pero solo decía lo mismo una y otra vez. No era su cara. No era su cara. Finalmente me dijo que el rostro de la figura había tomado un gesto demoníaco, como si estuviera sonriendo de una manera torcida, burlona. No me pude mover, cabrón. Me quedé ahí, parado, viéndola, y sentí como si algo se me hubiera metido al cuerpo. Y saben, esa fue la última vez que hablamos esa noche. Me colgó sin despedirse, y aunque traté de llamarlo de vuelta, no contestó. Algo me decía que esto apenas estaba comenzando. Pasaron unos días y el rumor se esparció como pólvora en el barrio. Decían que había ocurrido un asesinato en la casa del flaco. La noticia me cayó como un balde de agua fría. No podía creerlo, y menos sin tener más detalles. Así que decidí ir personalmente a su vecindad para averiguar qué había pasado. Al llegar, la atmósfera pesada y todos los vecinos se veían conmocionados. Me acerqué a doña Margarita, una vecina que siempre había estado al tanto de todo. Buenos días, doña Margarita. ¿Sabe qué pasó en casa del flaco?, le pregunté con una mezcla de miedo y curiosidad. La señora me miró con tristeza y con un toque de preocupación y me dijo: Andrés, hijo, ha sido una tragedia. Dicen que el flaco perdió la razón y mató a su propia madre. Después, él mismo salió por la puerta falsa. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No podía ser verdad. El flaco no haría algo así, pero los hechos eran innegables. Con el corazón en un puño, decidí investigar más. Me dirigí a hablar con otras vecinas que estaban reunidas en la entrada de la vecindad, todas con rostros pálidos y llenas de murmullos. ¿Es cierto lo que dicen de que el flaco mató a su mamá y luego...? Pregunté titubeando, aún incapaz de procesar la noticia. Sí, Andrés, pero no fue cualquier cosa, fue algo espantoso. Dicen que la golpeó hasta dejarla irreconocible y luego, como si algo lo poseyera, se quitó la vida de una forma horrible, dijo una de las vecinas con los ojos llenos de lágrimas. El horror de lo que escuchaba me dejó helado. Recordé las palabras desesperadas del flaco sobre la figura de la Virgen, su cambio de rostro y cómo sentía que algo lo seguía. Todo encajaba en esa maldita historia de horror.
Decidí ir a la casa del flaco. La policía ya había retirado los cuerpos, pero el lugar seguía acordonado. Me las arreglé para entrar por una ventana trasera que conocía bien. La casa estaba en completo desorden, los muebles volteados, las paredes llenas de marcas y manchas de sangre. El ambiente era irrespirable. El horror me invadió cuando entré a la sala y vi la figura de la Virgen en el mismo lugar que el flaco me había dicho que la había dejado. La miré con atención y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sus ojos parecían seguirme a donde fuera, y su rostro, aunque inmóvil, transmitía una sensación de burla y maldad. Recordé las palabras del flaco, su miedo encabronado y su desesperación. Ahora entendía que no había sido solo su imaginación. Algo en esa figura había provocado la tragedia. Y bueno, decidí destruirla, pero sabía que no sería fácil. Según el flaco lo había intentado, pero yo lo dudaba. Busqué por toda la casa hasta encontrar un martillo en el cuarto de mi bro. Regresé a la sala, dispuesto a acabar con ese mal de una vez por todas. Levanté el martillo y con todas mis fuerzas lo bajé sobre la figura. El impacto fue fuerte, pero la figura apenas se dañó. Volví a intentarlo una y otra vez, hasta que finalmente la cara de la Virgen se agrietó. En ese momento, sentí una corriente de aire frío y un grito desgarrador resonó en la sala. Retrocedí, asustado, mientras la figura comenzaba a desmoronarse. Un humo negro salió de las grietas, llenando el lugar de un olor nauseabundo. Me tapé la boca y la nariz, tratando de no desmayarme, pero el miedo y el asco eran casi insoportables. Sé que es muy difícil de creer, pero en medio del humo vi una silueta oscura, como una sombra que se levantaba de los restos de la figura. La entidad me miró con ojos llenos de odio y con una velocidad sobrehumana se lanzó hacia mí. Caí al suelo, golpeándome la cabeza y perdiendo momentáneamente la vista. Cuando recuperé la conciencia, el humo se había disipado y la figura de la Virgen estaba completamente desnutrida. La casa estaba en silencio, pero el miedo no me abandonaba. Salí de ahí lo más rápido que pude, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la sensación de que algo más grande estaba a punto de ocurrir. Al regresar al barrio, todos me miraban con curiosidad y temor. No quise contar lo que había pasado dentro de la casa, pero sabía que debía prepararme para lo que vendría. Tras lo que viví en la casa del flaco, pensé que la pesadilla había terminado, pero me equivoqué. No pasó mucho tiempo antes de que lo inexplicable comenzara a sucederme a mí también. Todo empezó con pequeñas cosas que al principio me parecieron coincidencias, pero pronto la verdad se hizo evidente. La maldición de la Virgen había decidido seguirme. Una noche, mientras descansaba en mi cama, escuché un ruido fuerte proveniente de la sala. Me levanté medio dormido, pensando que tal vez algo se había caído. Pero al llegar a la sala me topé con lo imposible. La figura de la Virgen estaba allí, en mi mesa, y alrededor de ella todos los platos rotos. Lo peor era que sobre ellos habían huellas de pisadas con lodo. Sinceramente morí de miedo. No entendía cómo había llegado ahí, porque yo la había destruido. Me quedé paralizado, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien estaba jugando conmigo, tal vez, pero no tenía enemigos conocidos. Mientras intentaba procesar lo que veía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué lentamente y al ver la figura más de cerca, vi que sus ojos parecían más oscuros y profundos que antes. Tomé un martillo y con todo el temor que tenía, la golpeé una vez más,
esta vez asegurándome de hacerla pedazos. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de inquietud. Fui a la cocina a preparar café y encontré a mi perro, Max, tirado en el suelo. No se movía. Lo toqué y su cuerpo estaba frío. Max estaba muerto. Sentí una tristeza profunda y una ira incontrolable. No podía ser una coincidencia. Algo estaba realmente mal. Lo peor no quedó allí, pues cuando salí al patio encontré a mis gallinas y gatos muertos también. Sus cuerpos estaban esparcidos y con signos de violencia. Mi corazón se rompió y mi mente se nubló. Todo esto tenía que estar relacionado con la maldita figura. Los días siguientes fueron una serie de eventos extraños y aterradores. Cosas en mi casa se movían solas. Puertas que había cerrado amanecían abiertas. Ruidos inexplicables resonaban en la noche como si alguien caminara por la casa. Un día, encontré cruces marcadas en las paredes de mi sala, hechas con una especie de carbón. No podía dormir. Cada pequeño sonido me despertaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. Una noche, mientras intentaba descansar en mi cama, escuché un rezo en voz baja. Era el mismo rezo que el flaco había descrito. Me levanté y seguí el sonido, que parecía venir del baño. Al abrir la puerta, vi algo que jamás olvidaré. La figura de la Virgen estaba ahí, justo frente al espejo, y su reflejo me miraba con una sonrisa burlona. Me quedé helado, sin poder moverme ni gritar. El terror llegó a su punto máximo una madrugada. Me desperté sintiendo una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y ahí estaba la figura de la Virgen, al pie de mi cama. Su rostro ya no era el de la Virgen que todos conocemos. Ahora era demoníaco, con ojos rojos y una sonrisa malvada. Sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien estuviera presionándome. No podía respirar, ni moverme. Con todas mis fuerzas, logré liberarme y salí corriendo de mi casa. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Fui a buscar ayuda con un viejo conocido, Don Tomás, un hombre que muchos consideraban un curandero. Le conté todo lo que había sucedido, desde el robo de la figura hasta los eventos más recientes. Don Tomás me escuchó con atención y me dijo que debía realizar una limpieza espiritual, no solo en mi casa, sino también en mí mismo. Preparó una mezcla de hierbas y me dio instrucciones precisas sobre cómo usarlas. También me dijo que debía quemar los restos de la figura en un fuego purificador. Y bien, regresé a mi casa con un poco de esperanza. Siguiendo las instrucciones de Don Tomás, limpié cada rincón con la mezcla de hierbas, rezando por protección. Luego, recogí los restos de la figura y los llevé al patio. Encendí una fogata y, uno por uno, arrojé los pedazos al fuego. Mientras las llamas consumían la figura, sentí que el aire se hacía más liviano y un peso enorme se levantaba de mis hombros. Pero el terror me invadió de nuevo cuando las llamas comenzaron a brillar con un resplandor inusual y escuché un grito desgarrador proveniente del fuego. Era como si la figura estuviera siendo destruida de una vez por todas. Cerré los ojos y repetí las oraciones que Don Tomás me había enseñado, pidiendo a la Virgen verdadera que me protegiera. Cuando todo terminó, las llamas se apagaron y el silencio llenó el aire. Sentí una paz que no había sentido en días. Entré a mi casa, todavía temeroso, pero con la esperanza de que lo peor había pasado. Esa noche, dormí por primera vez sin interrupciones, sin ruidos extraños ni pesadillas. Y aunque las cosas parecieron calmarse después de ese día, nunca olvidaré lo que sucedió.
La maldición del flaco había sido una prueba de fe y valentía, y aunque logré superarla, dejó cicatrices profundas. Y saben, aprendí que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento y que no debemos jugar con lo sagrado. Ahora, cada vez que veo una figura de la Virgen, rezo para que nunca vuelva a encontrarme con algo tan oscuro y malvado.